manifiesto, primeramente lo voy a hacer en verso. Ten en cuenta. Diré en esta sala con muy buena traza que de salud mental van estas palabras. De todos asunto, sociedad dinámica, lo que soy valora, lo que tenemos, damos. Miro con otros ojos para que tú los abras. Somos cola que fortalece, sociedad que crece. Eres apoyo en mis noches, nuestra misión por el día. Paso a paso sumamos, aminorar tus prisas. La cosa es muy simple, seré feliz de tu mano y mi abrazo firme te hará más humano. No receles ni temas, comprende y espera, que aunque tengamos penas, somos mentes sin cadenas. Y ahora el manifiesto en sí, Rosa. Manifiesto Día de la Salud Mental Intercentros. La salud mental es un asunto de todos. Manifestamos ante las instituciones la necesidad de ampliar la dotación económica en salud mental para que lleguen a todas las personas que lo necesiten las ayudas, apoyos e infraestructuras de cara a atención hospitalaria, rehabilitación y formación en autonomía. Reclamamos la integración adaptada en una sociedad dinámica que ponga en valor nuestras aportaciones individuales y colectivas. Traemos nuestra propia perspectiva a una sociedad cambiante y multicultural, pues nuestros objetivos son los mismos que los de la comunidad. Si aprecias nuestra aportación, creceremos porque sumamos. Porque si nos conoces, te abriremos mundos nuevos. Tenemos mucho que dar. Queremos estar. Si me consideras, sabrás ayudarme. Si te acompaño, serás más humano, porque aunque mis retos y mis ritmos no son los tuyos, se llama convivencia y nuestra sociedad lo hace posible. No me compadezcas ni me temas. Soy así. A veces veo con claridad y otras no tanto. Recuerda que tengo las mismas expectativas que tú. Ser feliz. Con la voz de la Federación Mundial de Salud Mental y desde nuestra propia perspectiva, manifestamos la necesidad social de la puesta en marcha de un plan nacional de prevención del suicidio, porque la salud pública es competencia del Estado, incluyendo la puesta en marcha de un número de atención telefónico de apoyo emocional, dotando al servicio de financiación pública si fuera necesario y considerando el suicidio como emergencia sanitaria. Porque el aislamiento y la soledad no trunquen nuestras metas, para que el aislamiento y la soledad no trunquen nuestras metas. Hablar contigo nos ayuda a pisar tierra y un abrazo nos da fuerzas. El diálogo ayuda a detectar, dimensionar y actuar sobre los problemas, porque nunca es una decisión personal, aunque lo parezca. Sensibilízate para que el suicidio no sea el primer indicio de falta de salud mental de tu vecino. Tú puedes también caer en hacerlo y no saberlo. Dudas si no ves salidas y pide ayuda. Porque las frases de la vida no se tachan, se siguen con punto y coma. Y a los medios de comunicación recordarles que donde no sirve el silencio están las palabras. Para un poco voy a leer unos poemas. Los míos son de una compañera, Isaure, que no ha podido venir porque no se encontraba bien. El mío. Bienvenido al crear. Fluye el tiempo. Los pasillos son inmensos. Dos agujeros en el centro. La luz corretea y se derrama. A veces al silencio. Cristales transparentes y algo dentro, que sabe que promete sacarte al cielo. Un andar alborotado, un arrastrar de pasos, un parón, de nuevo amo. Un saludo, otro más,
a ver si tu nombre ya te queda. Somos muchos en la frontera. Un cafetito y un cigarro me acompañan en cualquier guerra. Abajo, sales de luz iluminan la mente, tareas que han anhelado siempre: pintar, cantar, acariciar, crear, usar las manos, empuñar la tierra. ¿Qué harán los de afuera? Una planta que quizás florezca, un rastrillo sobre tierra seca, una lombriz se enreda con otras en mi mano, fíjate qué gorda era. El paisaje que aparece lentamente de mi mente. Pedalea, pedalea, sin horizonte ni meta. El azúcar es malo, sublima los vientres. Los perros no muerden, golean, suben a tu regazo, no son como mi gato. Nos miran, siempre nos miran. Ponen notas en sus fichas, siempre dan una sonrisa. Con su manual clasifican. Los de afuera no saben de quimeras, nos saludan como hormigas que se comunican. Dan la mano muy fuerte y al momento te la quitan. Es un reto de codicia, un desarme de malicia. Dos mundos que se encuentran para ser uno solo. Diluiremos las sombras que nos conforman. Romperemos la magia que nos llena. Resistencia, que no nos toque en la esencia. Y ahora el poema de mi compañera Aurelia Lerma. A los que duermen en cajeros, a los que tiritan y tiritan y se hablan sobre sí mismos por frío, hambre o dolor, a los que duermen demasiado y llegan tarde a sus citas, aletargados y los llaman leros o raros, a los que obligan a ducharse con agua fría en invierno y a los que no duermen, noctámbulos que sonríen viendo pasar una y otra vez la misma película, a los que un tren arrastró por el túnel de nunca jamás, y a los que seguimos en ese tren entre blancos y negros, en el gris de otros túneles, conociendo compañeros de viaje, a los que la distancia no les importa si se les tiene en el pensamiento, a los que se levantan cada día por inercia, de algunas medicados, sin rumbo y sin un duro, bajados del tren, a los que no salen de casa, pues el útero que los atrapa, los protege de un sistema inhóspito y cruel. A todos ellos os digo que seáis protagonistas de vuestra propia vida, vuestra propia historia, sea como sea, y el sufrimiento no os lleve a abandonar. Pensadlo dos veces antes de actuar. Otro poema mío. Se titula Débiles. Que no caigan los débiles, que son nuestra fortaleza, las pequeñas almas que el aire quiebra. Ni una pluma de sus alas, aunque no eleve, un recogedor de lágrimas en frasco leve. Que lloren, que recuerden, que inventen futuros diferentes, entre algodones, protegidos de la corriente, alimentados por frutas y mieles. Que no nos toquen los hombres, ni el viento. No permitamos que caigan en la confusión del engaño, eso que les enferma y les vuelve extraños. Que su debilidad es de acero y jamás podrá con ella el agujero negro del sistema. En un santuario cada vez más grande, con aguas termales y pájaros silvestres, donde sanarán seguro, alejados del mundo, antes que doblar enfermos. En ellos no hay daño. El último día se abrirá el santuario, llenarán los débiles las calles, tomarán al resto de su mano. El último día tragará el agujero negro, su engaño.